Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a aprender acerca de las fuentes de las obligaciones. Fuentes de las obligaciones. Las fuentes de obligaciones son los hechos jurídicos de donde ellas emanan, es decir, el origen de donde nacen los derechos que dan lugar a las obligaciones. Autores como Gallo, Modestino y Justiniano han clasificado a las fuentes de las obligaciones de diferente forma. En sus instituciones, Gallo señala que existen dos fuentes de obligaciones, el contrato y el delito. Sin embargo, estas dos no cubren todas las posibilidades de las mismas. El contrato es el acuerdo de voluntades sancionado por el derecho civil. Estas voluntades se pueden manifestar mediante palabras, por escrito, por la entrega de una cosa o por medio del consentimiento. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento. El delito. Las obligaciones que nacen de un delito no se agrupan en varios géneros, sino que formarán uno solo, ya que las nacidas del que efectuase un hurto arrebatará violentamente bienes, causase cualquier clase de daño, son todos ellos hechos contrarios al derecho, que traerán como consecuencia la obligación del reparar el perjuicio ocasionado. Por ejemplo, el delito de estafa. El jurisconsulto Modestino habla de aquellos actos que traen como consecuencia obligaciones. Es decir, pueden contraer obligaciones por recibir una cosa, por unas palabras o por las dos cosas a la vez, por el consentimiento, por la ley, por el derecho honorario, por necesidad o por cometer una falta. Por otra parte, Justiniano sistematiza la clasificación de las fuentes de las obligaciones y las agrupa en 4 categorías. Esta clasificación señala cuáles son las principales fuentes de obligaciones, pero dentro de ellas no quedan comprendidos todos los hechos que pueden dar origen a una obligación. Sin embargo, fueron enumeradas en sus instituciones. En su obra, Justiniano explica que las obligaciones nacen de un contrato, un cuasicontrato, un delito y un cuasidelito. El contrato es el acuerdo de voluntades entre varias personas que tiene por objeto producir obligaciones civiles, por ejemplo, la compraventa de un inmueble. El cuasicontrato es una figura parecida al contrato, ya que producen consecuencias semejantes a él, pero carece el consentimiento de los sujetos, el cual es un elemento esencial para todo contrato. Un ejemplo de cuasicontrato son las herencias o el pago indebido. El delito es un hecho contrario al derecho y castigado por la ley, por ejemplo, el hurto o el robo. El cuasidelito es un hecho ilícito, no clasificado entre los delitos, por ejemplo, las negligencias médicas. Otras fuentes de obligaciones. Justiniano también reconoce como fuentes de obligaciones a los pactos. Se entiende por pacto el hecho de que dos o más personas se pongan de acuerdo con respecto de un objeto determinado, sin existir ninguna formalidad de por medio. A su vez, se distinguen en pactos nudos y pactos vestidos. Los pactos nudos son aquellos que producirán obligaciones de carácter natural y que no encuentran protegidos por ninguna acción. En estos pactos sí podían llegar a dar lugar a una excepción. Esta excepción equivalía a un primer paso para lograr la protección procesal. Los pactos vestidos son aquellos que sí gozan de una acción y protección jurídica. Entre ellos se pueden distinguir 3 categorías: pactos abyectos, pactos pretorios y pactos legítimos. Estamos en presencia de pactos abyectos, en los casos en los que el juez, tomando en cuenta la intención de las partes, en los contratos de buena fe, dotaba de protección procesal al pacto, celebrando entre los sujetos para modificar los efectos del contrato. Los pactos pretorios se dan en aquellos casos en el que el pretor concedía protección procesal a través de acciones y excepciones a determinado pacto nudo, por ejemplo, el pacto de hipoteca. Los pactos legítimos son aquellos que se encuentran protegidos procesalmente por disposición expresa de alguna constitución imperial, por ejemplo, la promesa de dotar o de donar. La ley. Cuando un sujeto se encuentra en el supuesto previsto por determinada disposición legal, tiene forzoso y necesariamente la obligación de cumplir con lo señalado por el ordenamiento, como el caso de las obligaciones que derivan de la paternidad. La sentencia.
Desde el momento que existe un litigio, las partes en que intervienen quedan obligadas a cumplir con la sentencia que el mismo dicte la autoridad competente. Declaración unilateral. Es aquella promesa hecha espontánea y libremente por una persona, de forma unilateral, o bien por la ciudad, o bien al templo.